Lo dijo él. A primera hora. Sin lugar a dudas, la noticia del fin de semana fue la investidura del presidente de la República y yo, digamos, hice un breve análisis en TikTok e Instagram y obviamente lo voy a emplear el día de hoy. Creo que hay cosas para destacar, lo bueno, hay cosas para cuestionar, lo malo, y también hubo cosas feas. ¿Ya? Creo que hay que analizarlo en su justa medida. ¿Qué pienso yo de bueno? Este probablemente fue el discurso más potente de Daniel Noboa Sin desde que asumió el poder. El más potente. Creo que se vio un presidente más aplomado, más empoderado, con un discurso preparado desde lo político. Ya vamos a hablar de lo malo. Pero, digamos, a ver, yo no me atrevería a decir que el presidente es un gran orador. Tampoco vamos a ese extremo, ¿no? El presidente Noboa no es un gran orador. Pero me parece a mí que se preparó para esta intervención y se notó muy convencido de lo que estaba diciendo. Algunos tramos del discurso, que obviamente utilizó el teleprompter para dirigirse al auditorio, pero unos pocos tramos también improvisó. Por ejemplo, no estaba en su discurso, al menos no vi yo en su discurso escrito, en el discurso preparado previamente, el autocalificarse como perseguido y calificar también a la vicepresidenta de la República como perseguida en su momento. No necesariamente ellos como personas, pero sí los grupos económicos y empresariales a los cuales ellos representan. Eso originalmente no estaba en el discurso. El presidente lo improvisó. Pero digamos que trazó algunas líneas generales de lo que va a ser su administración. Él abordó ahí algo de economía, algo de seguridad, educación, obra pública y alianzas. Digamos que eso es lo positivo, es lo bueno. Presidente convencido. El discurso fue un poquito más largo que los anteriores. El presidente, el 23 de noviembre del 2023, utilizó apenas 9 minutos en su discurso de posesión para su mandato de transición que iba a completar aquel para el que originalmente en 2021 fue elegido Guillermo Lasso. Y me parece que fueron 15 o 18 minutos, si es que alguien tiene el dato le agradecería, el discurso de Informe a la Nación del 24 de mayo del año pasado. Pero claro, ese discurso había que dividirlo en dos, porque la mitad de ese discurso fueron videos que habían sido preparados por el equipo de comunicación de la Presidencia de la República para presentar lo que consideraban algunos logros para justamente sustentar ese Informe a la Nación. Digamos que yo vi mucho más aplomado a Noboa. Sin llegar a ser un gran orador, lo vi mucho más convencido. 17,20 me dice el Dani Montalvo, el del 24 de mayo. Gracias, Dani. De esos 17,20, la mitad fueron videos. O sea, el tiempo efectivo del presidente de la República deben haber sido unos 9 minutos. 8 o 9 minutos del 24 de mayo del año pasado. Acá fueron 21 minutos de corrido y, insisto, o sea, sí lo vi yo muy convencido, muy decidido, muy aplomado el presidente, trazando estas líneas maestras de su gestión, de lo que será su gestión. Y vamos a lo malo, porque no podemos quedarnos solamente con la periferia. Y allí, por ejemplo, quiero destacar algo que publicó ayer la directora de Lupa Media, Carolina Basante. Decía la Caro, no me preguntaron, pero opinaré. Definitivamente Noboa mejoró su performance en el discurso de la posesión presidencial 2025, con un tono más potente y elocuente que en ocasiones anteriores. Coincidimos. Pero, dice Caro, y ahí viene lo malo, ¿de qué sirve un discurso cargado de retórica, porque fue un discurso retórico, si no se presentan datos verificables que permitan contrastar sus afirmaciones con la realidad? Fue una intervención más estratégica en lo político, sin duda, y seguramente en línea con lo que muchas personas esperaban escuchar de su presidente. De hecho, los seguidores de Noboa y aquellos que respaldaron su reelección estaban, digamos, saltando en Chuyapata, ¿no? En un solo pie, luego de escuchar al presidente. Pero sin evidencia concreta, dice Carolina,
Gran parte de sus declaraciones se sostienen más en la narrativa que en los hechos. Y les voy a poner algunos ejemplos de la intervención del señor presidente de la República. Por ejemplo, él dijo, avanzaremos paso a paso firmes, implementando todas y cada una de las reformas necesarias para construir un Estado que no sea una carga para la sociedad, sino la base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión. Porque hoy estamos ante las puertas de 4 años de progreso. ¿Qué pasó, presidente Noboa, con la necesidad de que usted le muestre al país las líneas maestras de la reforma política que usted mismo le ofreció al Ecuador en la segunda vuelta electoral? Felizmente desistieron de la idea de la constituyente, pero está en el radar la necesidad, yo coincido, de enviar a la Asamblea Nacional un paquete de reformas constitucionales, sobre todo para la parte orgánica de la Constitución, la parte institucional. El presidente dijo media palabra sobre eso. Entonces nos quedamos en las mismas, ¿no? No sabemos qué tipo de reformas a la Constitución va a enviar el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional. No digo mayor cosa. Nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública. Cada proyecto, cada construcción y cada mejora en infraestructura será una oportunidad para que más ecuatorianos, especialmente los jóvenes, accedan a un empleo digno. Se trata de abrir las puertas, de activar la economía local y de darle a nuestra gente una razón para quedarse, crecer y creer en el país. Ok, nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. ¿Cómo? Y ahí viene, por ejemplo, un tema que estuvo ausente y que está ausente largamente de los anuncios del Ejecutivo. Que yo no sé, salvo criterio de mis oyentes, de mi audiencia, yo no sé si alguno de ustedes tiene claridad sobre el plan económico. Yo no la tengo. Tal vez el equivocado soy yo. Pero independientemente de decisiones que se hayan tomado, que aumentar el IVA del 12 al 13% y luego al 15%, el suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ir reduciendo paulatinamente el subsidio para las gasolinas. Ya, pero esas son medidas que me imagino deberían ser parte de un todo. Ese todo es un plan económico. El plan económico genera un derrotero para para corto, mediano y largo plazo. ¿Existe el plan económico? Bueno, si existe ese plan económico, el señor presidente de la República no lo presentó durante su intervención. Tras haber sido investido como el 48º presidente constitucional de la República del Ecuador. Constitucional, porque obviamente hay más de 60 o 70 mandatarios a lo largo de la historia republicana del Ecuador, si sumamos los interinos, las juntas militares y bla, 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 bla. 48º presidente constitucional, que no presentó al país su plan económico. Entonces, ¿de qué obra pública nos puede hablar el señor presidente de la República? O sea, si es que hay obra pública, qué bueno, porque este país la necesita. Pero si no nos explican, a ver, nosotros tenemos necesidades de financiamiento de tanto. Nosotros requerimos tanto. Vamos a recaudar tanto. Vamos a necesitar de los multilaterales tanto. Esa plata la vamos a utilizar para tal cosa. Y pregunto, ¿no les parece a ustedes que un mecanismo para reactivar la inversión pública es la construcción? Sin lugar a dudas. La construcción no solamente de viviendas. Habló de 200,000 soluciones habitacionales, pero no dijo cómo. El tema vial, por ejemplo. El presidente básicamente se refirió al quinto puente y al corredor E25 entre Buena Fe y Juján, que es considerado un eje fundamental dentro de la ampliación a 4 carriles de la carretera que enlaza Quito con Guayaquil. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el resto de la red vial? ¿Qué pasa con la carretera Quinindé Esmeraldas? ¿Qué pasa con la carretera Riobamba, Balvanera, Coltra, Payatanga, Cumandá, Bucay? ¿Qué pasa con la red vial destrozada de la provincia de Azuay? ¿Qué pasa con la red vial destrozada de la provincia de Loja? Por mencionar algunos ejemplos de vías que han enfrentado el abandono y además la crudeza y la dureza del comportamiento climático de los últimos tiempos.
Pero básicamente el presidente se quedó en esas dos cosas. Entonces, claro, cuando me dice de modo general, nos enfocaremos en la inversión pública, pregunto, ¿cuánto invirtió el gobierno del presidente Novoa en obra pública durante sus primeros 18 meses de mandato? Que fueron los 18 para completar el periodo original de Guillermo Lasso. ¿Y cuáles van a ser las prioridades de inversión pública del presidente? Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública. ¿Cómo? A mí me faltaron los cómo. Y ojo, no es criticar por criticar, es plantear legítimas interrogantes ante anuncios que pueden sonar interesantes, potentes, desde la generalidad. Pero no tienen, digamos, estos elementos para particularizar cuál va a ser el derrotero del gobierno. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad, las aulas los esperan, las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. En las zonas más golpeadas por la violencia surgirán espacios integrales familiares como refugios de esperanza. Las mujeres ecuatorianas contarán con proyectos reales para su autonomía. El bono de los 1000 primeros días llegará a más mujeres embarazadas. ¿Cuántas? Y niños menores de 2 años. ¿Cuántos? Como una muestra concreta de cuidado desde el inicio de la vida. Será también la era de las obras, además de muchas obras de infraestructura vial, que no las dijo. Habló del quinto puente, que va a conectar el sector portuario guayaquileño con toda la infraestructura del país. Ese, por ejemplo, sí, es un anuncio potente, porque ya se lo he venido trabajando. De hecho, entiendo que la prefectura de la provincia del Guayas está poniendo su parte en la construcción de los accesos a esa zona, lo que le corresponde a Guayas. Habla del corredor E25. Las obras se complementan con la repotenciación de los puertos como ejes de desarrollo. Construiremos 200,000 soluciones habitacionales. ¿Cómo? ¿En dónde? Un par de anuncios concretos, sin duda. La torre oncológica del Hospital Eugenio Espejo en Quito será una realidad, ha dicho. La repotenciación del Hospital Básico de la Libertad, entre otros. Habló del proyecto del Museo Nacional. Y de allí, por ejemplo, volvimos a la generalidad. Porque habló de diversificar la matriz energética del Ecuador, construyendo un sistema que garantice energía limpia, suficiente y sostenible para todos los ecuatorianos. Se reforzará y ampliará el sistema de transmisión de energía y calidad de entrega a los ecuatorianos. Se firmarán contratos anuales con el sector privado para generar 300 megavatios de energías renovables, como solar, eólica y geotérmica. Nos suena maravilloso. Pero yo tengo aquí una inquietud. Autoridades del gobierno, presidente Novoa, ¿ustedes pueden garantizar que no habrá racionamientos en septiembre? Cuando se supone viene el estiaje. Con lo que se ha avanzado, con lo que ustedes han ofrecido, con lo que dicen que han logrado en los últimos meses, ¿ustedes pueden garantizar que no habrá racionamientos? No dijo eso el presidente. No explicó la actual situación energética. Habló de lo que se pretende hacer, que además no se lo hace de un día para otro. Energía solar, eólica y geotérmica. Eso no se lo hace de un día para otro. Se presentará la ley de energía nuclear y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente, pero no dio luces de cuál va a ser el contenido de esa ley. Tampoco cuándo le va a enviar a la Asamblea Nacional. A nuestro país le urge modernizar sus refinerías y elevar su producción de gas natural con la incorporación de desarrollo de los bloques costa afuera. Esto lo lograremos con inversión extranjera pública y privada. ¿Cómo va a ser el tema de las refinerías? ¿Va a concesionar las 3 refinerías que tenemos acá? Esmeraldas, Shushufindi, La Libertad. ¿Va solo a concesionar Esmeraldas? ¿Qué va a pasar con Shushufindi y La Libertad? O sea, no hubo esa concreción. Vamos a renovar y darle carácter de empresa a Petroecuador, Selec, Senel y Enami. ¿Cómo lo va a hacer? Porque estas empresas que he citado, sobre todo Senel, me parece que de las 4 citadas por el presidente, Petroecuador, Selec, Senel y Enami, Senel es la que tiene mayores dificultades en cuanto a la presencia de corrupción y a denuncias de corrupción. Entonces, ¿cómo lo va a hacer o qué pretende hacer? ¿Cuál es el plan? ¿El plan es delegar la administración de estas empresas al sector privado? No dijo media palabra del tema Sacha. Hubiese sido interesante, por ejemplo, que el presidente explique si van a retomar la intención de entregar la administración del campo Sacha, considerado la joya de la corona, al sector privado. Tema que se pretendió impulsar en medio de la campaña y que se cayó. Y por lo cual, de lo que conozco, el consorcio
que fue inicialmente adjudicado, va a presentar recursos jurídicos a nivel internacional. Habló de la transformación digital, no habrá tregua contra la delincuencia, no volvió a mencionar el Plan Fénix, ¿eh? Ya no habló del Plan Fénix. No mencionó la frase Plan Fénix en ninguna parte. Y pare de contar. El resto, digamos, fueron generalidades. Y fue más un discurso potente. Agradeció a María José Pinto. Habló de su empatía y entrega a los más vulnerables desde que fue ministra. Hay que recordar que María José Pinto estaba al frente de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Es tu labor de atender a la infancia y por lo tanto el futuro sé que no nos vas a defraudar. Bueno, por lo menos con lo de María José Pinto ya se acabó la bronca de presidente con vicepresidenta. Y de ahí se acabó. Esta es la parte que yo discuto como lo malo. Desde lo político sonó maravilloso el discurso del señor presidente de la República. Pero a nivel de concreciones, muy poco, casi nada. Y como decía Carolina Basante, para Lupa Media y otros portales que hacen este trabajo necesario de verificación, no hubo la posibilidad de hacer ese trabajo porque no hubo datos verificables. El presidente no mencionó cifras. En los 21 minutos de su intervención no mencionó cifras. Tal vez la única cifra que se me viene a la cabeza es el anuncio de la construcción de soluciones habitacionales. Pero no mencionó lo que se ha hecho a nivel de cifras o la proyección de lo que se quiere hacer a nivel de cifras. Entonces yo planteo ahí estas interrogantes, ¿no? Hablando de las prioridades. Economía, no presentó el plan económico. Seguridad, no profundizó. Por ejemplo, el presidente no lo hubiese esperado, ¿no? No sustentó el proyecto de ley para el combate a las economías criminales que él envió originalmente a la Asamblea Nacional y que la Comisión de Desarrollo Económico le va a cambiar con el nombre de Ley de Solidaridad Nacional. No explicó el sentido de ese proyecto de ley. No habló, por ejemplo, de la necesidad de una reforma laboral. ¿Cuándo, en serio, cuándo los gobiernos van a tomar en cuenta la caduca legislación laboral que tenemos en el Ecuador? O sea, es momento de empezar a debatir con los trabajadores sindicalizados, las cabezas de los sindicatos, el resto de la sociedad civil organizada, la academia, el sector empresarial, las cámaras de la producción. Hay que ir a una reforma laboral que se ajuste a los tiempos modernos, pero que a la vez garantice los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras de la República. Es un tema que hay que hablar, pero miren hacia otro lado. ¿Qué va a pasar con la ley de seguridad social? No puede ser posible que el debate del presente y futuro del IES sea solamente el elevar los años de jubilación. ¿Cómo van a garantizar la economía del seguro social? No se habló de eso. Como dije, cero polito cero sobre la reforma política. Y vamos a lo feo. Lo feo. Empecemos con lo feo. La ausencia de los señores del correísmo. Vean, piensen lo que quieran, porque no les gusta que se les critique a algunos, pero lo cortés no quita lo valiente y la pelea es peleando. Algunos muy tecla brava se dedicaron ahí a emitir una batería de tweets, de post, llamando a Noboa presidente ilegítimo. Siguen algunos con la teoría del fraude. Como yo he dicho en varias ocasiones, los fraudes hay que probarlos. Siguen manejando la tesis de la tinta acuosa, del flash mágico del iPhone 16 Pro Max. Ya perdieron las elecciones. El señor Noboa se posesiona el día sábado. Y lo que hay que hacer es hacer oposición de la buena, pues, con argumentos. Eso es lo que tienen que hacer. Hasta para criticar a Noboa tenían que haber ido a la ceremonia de investidura, hasta para criticar lo que dijo, hasta para tener argumentos para cuestionar. Y saben que hacen lo mismo que hicieron en el pasado quienes en cambio eran oposición cuando ellos eran gobierno. Porque yo recuerdo
Rafael Correa fue investido en 2007, en 2009, en 2013, como presidente de la República. Y presentó informes a la Nación desde el 2007 hasta el 2016 en la Asamblea Nacional. Y varios asambleístas de la oposición, no todos, eludían participar de las sesiones de la Asamblea Nacional, porque creían que así se hacía oposición, así se hace oposición. Hay que estar presentes ahí, porque es parte de la política. Entonces tienen estas actitudes como que, no sé, se pelean entre compañeros de colegio. Que tengan un poquito de madurez política, los unos y los otros. Porque así como los otros les hemos criticado en este espacio sobre la manera como se han generado las primeras sesiones de la Asamblea Nacional, cómo a Revolución Ciudadana le quitaron su derecho legal de haber tenido un representante en el Consejo de Administración Legislativa y pusieron una persona que no representa a Revolución Ciudadana. Así como a Revolución Ciudadana no le dieron la palabra en las primeras sesiones. Así como distribuyeron a conveniencia las comisiones legislativas especializadas y, por ejemplo, a 10 de Revolución Ciudadana los mandaron a una sola comisión, a la de Garantías Constitucionales. 10 de 10, ninguneando esa comisión. Pero que nos han enterado que en esa comisión, por ejemplo, está el proyecto de ley de consulta previa. O les mandan como castigo, entre comillas, 8 de 10 a la Comisión de la Niñez. Otra vez, como lo hicieron en el pasado, ninguneando a nuestros niños. Son los niños nomás. Mandémosles estos 8 ahí para que veamos qué hacen. Así como se critica eso, que a mí se me han escuchado criticar eso, yo también critico la ausencia de los señores de Revolución Ciudadana. Porque así no se hace política. El país necesita un poquito de madurez de parte de ustedes políticos. Creen que sus broncas o que con sus broncas la gente va a tener más ingresos, más trabajo, va a tener plata en el bolsillo. Siempre pensando en su metro cuadrado y no piensa en el país. Y lo otro que me pareció feo, aunque parece que fue una omisión involuntaria, según me contó gente del área de protocolo de la Asamblea Nacional, el presidente no levantó la mano derecha el momento de jurar y no puso la mano izquierda, no es en la Constitución, sino en el Evangelario. Lo que sí pasó con María José Pinto. María José Pinto levantó la mano derecha y puso la mano izquierda encima del Evangelario. Me explicaban a mí que fue una omisión, fue un error el momento de la toma del juramento del señor presidente de la República. Pues eso también se vio feo, ¿no? También se vio feo. Y ya, claro, ya vinieron las comparaciones con lo que pasó el 15 de enero del 2007. Cuando el presidente posesionado de esa época, Rafael Correa, no juró la Constitución. ¿Se acuerdan? Está mal antes, está mal hoy. Y va a estar mal siempre. En fin. Otro detalle, hablando de lo feo. Y esto que me acaban de escribir. Ayer tuve la confirmación. No invitaron a las autoridades locales. No invitaron al alcalde de Quito, no invitaron a la prefecta de Pichincha, no invitaron al alcalde de Guayaquil, no invitaron a la prefecta de Guayas. ¿Por qué no invitaron a las autoridades locales? Entiendo que este no es un tema de responsabilidad de la Asamblea, sino de protocolo de la Presidencia de la República. ¿Por qué no invitaron a las autoridades locales? Otra vez. El país no tiene por qué soportar las broncas de los políticos. El uno no se lleva con el otro que me mira mal, que me mira por encima del hombro. Eso no le interesa al común de la gente. Al común de la gente le interesa que le den trabajo, que mejoren sus condiciones de vida. ¿Por qué no invitaron a Marcela Guiñaga, a Aquiles Álvarez, a Pavel Muñoz, a Paola Pavón? Por mencionar las autoridades locales de Pichincha y de Guayas, sin dejar de mencionar a otras autoridades locales que tampoco fueron invitadas. Este es otro tema que creo que también forma parte de lo feo, porque lo cortés no quita lo valiente. Bueno, algunos mensajes por acá. Acá me dice Yomar, yo voté por Luisa, pero me da vergüenza esa teoría de la tinta transferible. Ya ganó Novoa y hay que reconocerlo. Acá me dice María Fernanda Perrones, sí, el presidente concedió una entrevista el día anterior a la posesión a
la periodista Yareni Nostroza del portal Visionarias, donde dijo que no iba a haber apagones. Pero yo sí creo, Mafer, que el presidente debió haber incluido este tema dentro del informe de la Nación. Creo yo. O del discurso, mejor dicho, para la posesión, porque no es el informe de la Nación, sino el discurso de posesión. Hablando de la red vial del Oro, Emiliano Olmedo me dice, la red vial destrozada en la provincia del Oro. De eso no se dijo nada. Javier Salgado dice, entre lo malo, la paralización de la ciudad con un sinnúmero de buses estacionados por todos lados, buses que transportaron a gente pagada para que llenen los eventos del presidente. Eso, estimado Javier, ha pasado siempre. Siempre. Si estaba mal antes, está mal hoy. O si está mal hoy, estuvo mal antes. Se olvidó, me dice Julito Sari, de la extensión del metro de Quito. Media palabra no dijo. Sí mencionó el quinto puente de Guayaquil, pero no mencionó la extensión del metro de Quito. Iván Morales me dice, al presidente Noboa se lo vio diferente en el discurso, una faceta distinta que no se le conocía. Mejor armado su discurso, hay que esperar que por el bien del país haga un buen gobierno. Yo por eso mencioné que para mí de lo bueno fue un presidente más aplomado y más empoderado. Acá Grace Jiménez, le envío un abrazo, querida Grace. Me dice, justo indiqué eso en una entrevista para Diario Expreso. La relación con los 21 GAT descentralizados, no, 222 serían, incluyendo ya Sevilla Don Bosco, que ya es cantón. Ya no son 221, sino 222 cantones. Y las 23 prefecturas, solo Galápagos no tiene prefectura. ¿Cuál va a ser la relación? Acá, por ejemplo, me dice un oyente, recuerdo cuando Correa emulaba a Luis Fernando Torres por ser un gran opositor y caballero. Pueden empezar a hacer una mejor oposición siguiendo sus propias pautas. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo siempre digo que lo cortés no quita lo valiente en política. Entonces, este es mi análisis. Ya vamos a conversar con Pamela León, luego estará Henry Cucarón y luego Liliana Durán de Revolución Ciudadana. Para hacer esta valoración sobre lo que nos ha dejado el discurso de posesión del presidente y el derrotero para lo que se viene. Pero ampliemos un poquito la visión audiencia, no nos quedemos solamente con lo que conviene decir. Y manejemos esta necesidad de la autocrítica, sobre todo para quienes respaldamos, ¿no? Acá me dice Joe Espinosa, esperemos que en el plan de mejoras viales se considere al menos la vía Loja-Cuenca. Totalmente, yo transité hace unos meses, perdí el vuelo a Loja, porque llegué atrasado al aeropuerto, entonces fui a Cuenca y de Cuenca fui a Loja. Hay tramos de la vía Cuenca-Loja que están de llorar, hablando de Loja. La vía que enlaza Loja con Malacatos, con Vilcabamba, la vía de Loja a Catamayo, por suerte tienen dos vías, la antigua y la disque nueva, que también tienen dificultades. Imagínense ustedes que esas dos vías eventualmente tengan alguna dificultad. ¿Cómo se traslada a la gente de Catamayo a Loja o viceversa? Tomando en cuenta que el aeropuerto queda justamente en Catamayo. Cecita Bermeo. Se habría sacado toda la duda de fraude, se veían al menos una urna, pero todo reclamo archivaron. Creo que es legítimo lo que dice César también. Negrita Chalán dice, en Visionarias también dijo que abrirán el catastro minero, pese a que la mayoría de proyectos no han cumplido requisitos constitucionales básicos. No dijo nada el presidente sobre hidrocarburos y sobre minería. Y ojo que esta semana hubo novedades de dos proyectos mineros, y el proyecto Guarinza y el proyecto Noma Larga, respecto a la consulta previa. Pero no mencionó media palabra el presidente sobre cuál va a ser el derrotero en el ámbito minero y tampoco en el ámbito petrolero. ¿Cómo le va, Leo Berresueta? Buenos días. Un discurso presidencial con frases comunes, generalidades y sin luces claras de cómo hará la transformación ofrecida. Por eso suscribo la posición de Caro Basante. O sea, desde lo político fue potente, pero cero concreciones. Los ecuatorianos no escuchamos la línea de acción sobre un plan de país, coincido. Lo que no faltó fue los mensajes no verbales, bastón de mando desde el inicio del acto, condecoración por parte de Fuerzas Armadas, muestras claras de que la línea será dura, dice Leonardo Berresueta. Y acá también tengo un mensaje, gracias Gonzalo, buenos días. Creo que la infantil manera de hacer política en nuestro país es como una fruta cosechada a destiempo, no madura. Una pena realmente. Esa es la postura que yo tengo. Analicemos con juicio crítico lo que nos dejó este fin de semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.